Eh, Voy a compartir con ustedes algunas ideas eh, muy generales. Así tiene que ser, unas ideas muy generales en relación con el pensamiento crítico en contabilidad. Eso es un campo eh, tremendamente extenso que desde luego nosotros no podríamos entrar a solucionar, a recorrer en un tiempo tan corto. Sin embargo, vamos a tratar de mostrar algunas ideas de carácter bastante general sobre esto del pensamiento crítico en contabilidad. Vamos a decir en primer término que mm, existe, digamos, dos grandes corrientes en términos de el pensamiento contable. Una primera corriente que se llama el mainstream, se ha denominado el mainstream o línea dominante, que básicamente mm, está muy comprometida con el conocimiento oficial, con las orientaciones sobre las prácticas de contabilidad y el control que están determinadas por grupos de interés que actúan en la sociedad con un carácter hegemónico. eh, y en el otro extremo aparece el pensamiento mm, crítico interpretativo, es la dimensión que se le ha dado en términos generales. Eh, en esas condiciones de, voy a abordar algunos elementos sobre eso del pensamiento crítico interpretativo. Eh, Son dos cosas bastante distintas. Eh, la corriente interpretativa lo que ha hecho es empezar a realizar estudios en que se mm, obtiene la esencia de la producción teórica de cualquier naturaleza eh, y se desarrolla en ella la capacidad de transmitirla, de comunicarla eh, en los términos de los intérpretes mm, para que las cosas sean realmente comprendidas. Nosotros en contabilidad tenemos un gran problema y es que sufrimos de una alta dosis de adversión a la lectura y mucho más a la lectura comprensiva. Entonces, aquellas personas que practican eh, la actividad interpretativa nos colaboran para que nosotros no nos quedemos con los mensajes de las apariencias, de las lecturas rápidas, sino que más bien nos orientemos hacia la comprensión del sentido profundo de los textos. Eh, y ese es un trabajo muy positivo en contabilidad. Muchas veces nosotros pasamos por encima de las cosas sin lograr adecuadas comprensiones de lo profundo que hay dentro de determinadas prácticas. Por decir algo
a vía de ejemplo. A nosotros nos hablan hoy dentro del mainstream, dentro del pensamiento dominante, de cosas como eh, el valor razonable. Nos dicen, ah, no, es que ahora con el valor razonable sí vamos a conocer la realidad de las empresas. Y nosotros nos quedamos con esa lectura. Ah, no, sí, el, el, el IFRS 13 nos habla del valor razonable y nos dice que eso nos permite conocer la realidad de las empresas, y eso quiere decir que ahora sí estamos corrigiendo deficiencias históricas de la contabilidad. Eh, y cuando uno va a mirar el sentido profundo de ese concepto de valor razonable, se da cuenta de que ahí hay una serie de cosas mm, que son eh, probablemente muy separadas del mundo real. Por ejemplo, eh, las normas nos dicen, no, el valor razonable es aquel valor en el cual intercambiarían un bien entre dos partes bien informadas, una que compra y otra que vende. Y nosotros nos quedamos con ese discurso y no profundizamos para mirar el sentido profundo de lo que hay allí. Cuando uno conoce el sentido profundo se da cuenta que el sentido, el alcance del valor razonable es presentar las cosas valoradas en términos del valor presente de los beneficios futuros que esos bienes puedan generar. Valor presente de los flujos futuros. Y si estamos hablando de flujos futuros, no estamos hablando de la realidad. En verdad, pues la realidad es un instante eh, que está como en una soledad inmensa en medio de dos muertes, porque el futuro y el pasado son dos cosas muertas en términos de la existencia del mundo real. Pero nosotros nos quedamos con la idea genérica de que esa es la descripción de la realidad, y no lo están diciendo claramente, no. Esto es lo que se podría obtener en beneficios futuros descontados a valor presente por un bien que está controlado. ¿Y qué tiene que ver eso con la realidad? El concepto nos indica que el valor razonable es fundamentalmente mm, una ficción, que es una simulación, y nosotros aceptamos que eso es la realidad. Esas cosas nos las puede explicar de una manera muy amplia mm, el pensamiento interpretativo de la contabilidad. El pensamiento crítico es un asunto mucho más avanzado. El pensamiento crítico no solamente nos explica el sentido profundo de los textos, sino que descubre en esos textos, en esas teorías, eh, todos los elementos de contradicciones, todos los elementos de inconsistencias, todos los elementos de controversias, porque el pensamiento crítico es un análisis supremamente detallado de las características de una teoría, que nos permite identificar en ella sus virtudes y defectos. Y uno piensa, bueno, ¿y eso para qué le sirve a la
al desarrollo de la contabilidad y sobre todo para qué les sirve esos pensamientos crítico-interpretativos al ejercicio profesional. Eh, y claro, pues la mayoría de los contadores no se preocupan por esos elementos de carácter teórico porque nuestra formación nos induce a estar más comprometidos con el hacer que con el saber. Y pues el pensamiento crítico está mucho más comprometido con el saber que con el hacer. En el fondo, el pensamiento crítico interpretativo no cambia nada. Es decir, explica, critica, identifica problemas y ahí queda todo. Realmente, eh, un pensamiento crítico que no trascienda ese nivel termina siendo de alguna manera inútil y muchas veces una simple perlocución de lo que dicen determinadas teorías, pero no construye como nada nuevo, no genera como nuevos aportes, nuevos discursos y mucho menos fundamenta nuevas tecnologías. A no ser que ese pensamiento crítico trascienda a la producción de lo que vamos a denominar teorías heterodoxas, es decir, teorías que controvierten la ortodoxia del pensamiento oficial, del mainstream. Eh, Eso, pues vamos a ver que puede tomar algunas metodologías supremamente interesantes en términos de lo que podríamos hacer en la transformación de la contabilidad a través de la construcción de teorías heterodoxas. Nosotros estamos muy comprometidos con una de esas teorías heterodoxas que se llama genéricamente contabilidad integral, que ha construido las bases para el desarrollo de una nueva tecnología de la contabilidad, que es lo que se ha denominado contametría. Miremos entonces, sin meternos en el mundo de autores y de líneas muy específicas de pensamiento, ¿cómo podríamos dimensionar nosotros esto en términos generales, esto del pensamiento crítico? Cuando uno aborda un conocimiento, cualquier tipo de conocimiento, esos conocimientos tienen unas dimensiones que lo integran. Cualquier ciencia, cualquier teoría. Uno de los elementos determinantes de cualquier ciencia, de cualquier teoría, es lo que se conoce como la dimensión ontológica. La dimensión ontológica hace relación al ser, a lo que es ahí, es decir, a lo que conocemos, a los objetos que conocemos. Otra dimensión de cualquier tipo de conocimiento es la dimensión metodológica, que hace relación eh, a las formas de conocer, al camino que se recorre en el proceso de construcción de una determinada teoría. Una tercera dimensión del conocimiento es la dimensión lógica, que hace relación a la
estructura sintáctica, didáctica, sintáctica, semántica, a las reglas de la coherencia, eh, que tienen que ver con el orden del discurso y las reglas de inferencia que son aplicadas dentro de la construcción de esa teoría. Y además tenemos la dimensión epistemológica, una palabrita que está como muy de moda, que hace relación, bueno, puede tener distintas perspectivas. Hace relación al estudio detallado de esas teorías, que bien puede hacerlo desde una perspectiva de carácter histórico para mirar las características de los conocimientos, sus cambios a través del tiempo, o que puede hacer relación a las problemáticas lógicas o a las problemáticas metodológicas u ontológicas de la construcción del conocimiento. La epistemología es, por decirlo así, el método de la crítica. ¿Eh? Es el método de la crítica. Entonces, aquí nosotros vamos a empezar mirando este asunto del enfoque crítico de la contabilidad a partir de de un relacionamiento entre las dimensiones ontológica y epistemológica de la contabilidad en sus aspectos más generales. Vamos a decir que existe una dimensión ontológica de carácter objetivo y una dimensión ontológica de carácter subjetivo. La dimensión ontológica objetiva se está fijando en el ser que existe en el mundo real, en las cosas, en los hechos, en los fenómenos. En tanto que la ontología subjetiva va a realizar todos los estudios no en relación con los hechos, sino en relación con ideas, teorías socialmente construidas. Lo subjetivo está analizando pensamientos, discursos, no los hechos mismos. Ese es un elemento supremamente importante en esta comprensión. Igualmente, la dimensión epistemológica puede ser una dimensión epistemológica objetiva en términos a que se buscan hacer estudios neutrales frente a las distintas teorías, sean esas teorías unas teorías objetivas derivadas de ontologías objetivas o subjetivas, o puede ser una epistemología subjetiva, esta es centrada en el objeto, esta es centrada en el sujeto, para igualmente poder analizar las características de los hechos, de los fenómenos, o bien el estudio de las representaciones socialmente construidas. Vamos a ver si logramos como clarificar este galimatías. Pensemos nosotros en una idea, solamente una idea de contabilidad. ¿Qué es eso de contabilidad? Entonces nos han dicho muchas cosas, ¿no? No, contabilidad
es una ciencia, contabilidad es una técnica, contabilidad es un arte. Eh, yo no voy a hacer una discusión sobre qué es la contabilidad desde esa perspectiva, ¿no? De si es una ciencia, una técnica, un arte. Yo me voy a quedar con un criterio mm, generalizante que cubra todo ese tipo de expresiones. Voy a decir que la contabilidad es un conocimiento, ¿sí? Algunos dicen que es un conocimiento de las transacciones financieras. Mm, ese fue un criterio dominante durante mucho tiempo. Continúa haciéndolo dentro de determinadas escuelas. eh, y nos coloca en un plano tremendamente reduccionista que nos dice que mm, la contabilidad se mueve en el mundo de las finanzas, transacciones financieras. Eso es lo que va a representar la contabilidad. Es el tipo de planteamiento que impuso el APB, Accounting Principles Board, que era el organismo regulador en los Estados Unidos, un consejo dependiente del Instituto Americano de Contadores Públicos, que tuvo vigencia hasta la década de 1970, comienzos de la década de 1970, y que nos dijo que la contabilidad era un sistema de representación de transacciones financieras que tenía la capacidad de informar los bienes, los derechos, las obligaciones, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos y las características de los estados financieros. Eh, Muy comprometida ese planteamiento de la contabilidad con tratar de representar las cosas, los hechos, en eso que podríamos llamar un mundo real. Y uno se pregunta, bueno, ¿existe una contabilidad objetiva? ¿Existe la probabilidad de que una contabilidad eh, sea una descripción de todas las cosas y los hechos que van ocurriendo en la vida de una organización? Eso es solamente una pregunta que queda volando ahí en el aire. Si uno analiza esa definición de contabilidad, de pronto puede terminar dándose cuenta que eso no es una definición realmente de contabilidad, sino que es una definición de bookkeeping, como le dicen en los Estados Unidos, o llevanza de libros, como le dicen en España, o teneduría de libros, como la conocemos nosotros en términos como coloquiales. Esa es una posibilidad de la contabilidad. Otros dicen, no, la contabilidad es un cuerpo de conocimientos orientado al control de los recursos de las organizaciones. Bueno, ese es, eh, ese es otro criterio de contabilidad. Yo voy a trabajar a partir de uno distinto. Yo voy a decir que la contabilidad es un cuerpo de conocimientos que permite construir representaciones. Y voy a trabajar alrededor de ese criterio. ¿Qué hace la contabilidad? Construir representaciones. ¿Sí? Una representación es una forma de reproducir la realidad en un lenguaje claro, en un lenguaje comprensible, que pueda ser entendido por el mayor número posible de personas. Entonces yo me voy a quedar con esa idea de que
Contabilidad es un cuerpo de conocimientos que se orienta a la construcción de representaciones. Y entonces voy a volver aquí a ver si a la pregunta, ¿es posible construir representaciones de los hechos, de las cosas, de los hechos y de los fenómenos existentes en el mundo real? Esto puede llevarnos a nosotros a unas discusiones tremendamente profundas. Kant, por ejemplo, eh, planteaba que el mundo podría mirarse como noómenos o fenómenos. Noómenos es la realidad tal, las cosas, los hechos, y Kant explicaba que eso no se puede conocer, que eso es imposible de conocer, que a lo único que puede aspirar el conocimiento es a conocer los hechos y los fenómenos, pero no las cosas en sí mismas. Y esa es, digamos, una concepción epistemológica que tiene un reconocimiento en todas las sociedades científicas. Y hay quienes dicen que eso es posible, que ese tipo de contabilidad que está definido en las ideas del APB de los Estados Unidos, es factible de que funcione, que la contabilidad sí es capaz de construir representaciones neutras de los hechos y de los fenómenos, no de las cosas. ¿Qué implicaría eso? Que la contabilidad se concentra en el objeto, exclusivamente en el objeto, y describe son todas las cosas de su objeto de conocimiento. Objeto de conocimiento que estaría integrado, por ejemplo, por las transacciones. Desde un punto de vista crítico, eso pudo haber tenido existencia en algunos momentos de la historia de la humanidad, especialmente en la sociedad primitiva y en la sociedad dentro de la civilización, en el esclavismo, e incluso durante la Edad Media, pero que es algo que empieza a desaparecer poco a poco a medida que se van modificando las relaciones económicas. Es que durante toda esa época mmm, que donde lo que prevalecía era una economía de subsistencia, una producción para el autoconsumo, pues digamos que los propietarios de los medios de producción no producían información con el objetivo de contárselo a nadie, sino producían información con el objetivo de saber qué tenían, con qué contaban, de medir para medir su riqueza, y a eso se le denomina en la historia de la contabilidad de la realidad profunda. Es decir, la contabilidad muestra las cosas, los hechos, los fenómenos como son. Pero esa forma de construir representaciones empezó a tener muchas modificaciones. Y esas muchas modificaciones surgen básicamente en lo que llamamos la modernidad, una época que tiene sus orígenes en el Renacimiento, y que empieza a generar unas transformaciones en la contabilidad. A nosotros nos han dicho, por ejemplo, que Paciolo
fue el padre de la partida doble. Paciolo dice que eso es falso. Él mismo dice, eso es falso. No me estoy inventando nada. El asunto aquí es que yo lo que voy a hacer es describir cómo se manejan las prácticas contables en la escuela veneciana. Es decir, él mismo en su texto está diciendo, yo no estoy inventando nada. Yo lo que, como soy un pedagogo, voy a explicarles cómo, de acuerdo a las prácticas venecianas, se debe llevar la contabilidad. Algo menciona es a la obra de Paciolo, porque Paciolo tiene ahí una instrucción que es supremamente llamativa y que me parece muy pertinente para empezar a señalar que desde el surgimiento de la modernidad desaparece la posibilidad de una contabilidad objetiva, es decir, ontología objetiva, epistemología objetiva. Paciolo dice, cuando vayas a reconocer tus mercancías, hazlo como te lo indiqué para tus otras propiedades. Reconócelas al valor corriente, o al valor corriente, es decir, a un valor de mercado. Si te vale, si el valor corriente lo estimas en 20, entonces reconócela por 24 para que se vea la prosperidad del negocio. Es decir, allí era claro, la sociedad había tenido unos cambios, una característica esencial de la gente en el Renacimiento era mostrar una imagen de ostentación, de que era en el fondo más de lo que realmente era, y en ese sentido la contabilidad se alinea con esos intereses de la sociedad. Entonces, si le vale 20, infórmelo por 24 para que vean que usted es mucho más próspero. ¿Qué estamos viendo allí? Que ya no se está reflejando en la contabilidad las cosas, sino que aparecen unos elementos subjetivos en la construcción de las representaciones. Ya no es objetiva, ya no son las cosas como son, sino son las cosas mostradas de una manera interesada para generar una determinada imagen social. Más adelante aparece la sociedad de la producción, ética, la etapa de la producción, y en la etapa de la producción se establece lo que se llama la empresa continua, la que va a trabajar a través del tiempo. En la empresa continua, a diferencia de la empresa discreta que existió antes, las empresas van a estar actuando de una manera ininterrumpida a través del tiempo, pero la empresa tiene el objetivo de obtener ganancias y los propietarios tienen el objetivo de que les distribuyan las ganancias. Pero como esta empresa requiere ahora de una serie de activos de larga duración, el capital fijo lo llamaba Marx, eso no se puede como
determinar objetivamente en qué medida fue absorbido por la producción y recuperado a través de las ventas. Entonces es necesario apelar a procedimientos subjetivos. Procedimientos subjetivos, es decir, determinados por un sujeto, para estimar cuánto de esos activos se consumieron. Y entonces aparecen una serie de supuestos, como por ejemplo vida útil, como por ejemplo nivel de desgaste, que incorporan subjetividades como la depreciación, la amortización y el agotamiento. Y ahí la contabilidad, que trata de mostrar hechos, fenómenos, cosas existentes en el mundo real desde una perspectiva objetiva, ya no lo puedo hacer, sino que tiene que meterse en un mundo donde aparecen ideas socialmente construidas. Eso es lo que existe ahora, por ejemplo, en la determinación de estados de resultados, es una simulación de la liquidación de la empresa, una simulación de la liquidación de la empresa. Y eso determina que hay que aplicar unos procedimientos que no corresponden con la vida real, sino que han sido creados y socialmente aceptados por las comunidades empresariales o las comunidades contables. Ya la contabilidad nunca más va a ser una contabilidad objetiva, rigurosamente objetiva, sino que se va transformando para representar una situación que en lo posible esté comprometida con la realidad, pero que definitivamente tiene que incorporar subjetividades. ¿Sí? Es en ese escenario donde surgen las regulaciones, por ejemplo, las regulaciones de la contabilidad, desde el punto de vista teórico, planteamientos como los de Matesis, que se llamó la teoría del normativismo condicionado. El normativismo condicionado básicamente nos dice, mire, la contabilidad va a mostrar la realidad dentro de la comprensión de la realidad que permiten unas normas socialmente construidas. Pero ya la contabilidad no es plenamente objetiva. Lo que continúa tratando de ser objetivo es la dimensión epistemológica que busca reconocer que estas representaciones se aproximan a la realidad dentro de unas normas socialmente construidas, dentro de unos condicionamientos socialmente construidos. Pero ahí la realidad, la contabilidad ya no muestra la realidad, muestra una aproximación a la realidad. De todas maneras, en la construcción de estas teorías, tiene gran vigencia un concepto del que se habla todavía muchísimo, que es el método científico, el procedimiento de conocer la realidad de una manera objetiva. Es el tipo de método de conocimiento que se aplica allí o que se intenta aplicar allí. En la dimensión epistemológica subjetiva, las cosas empiezan a cambiar de una manera sustancial. Yo podría afirmar
que el método de conocimiento en la epistemología subjetiva no puede ser y no volverá a ser el método científico. Porque lo que se van a estudiar son teorías, subjetividades, no objetividades, que es para lo que se hizo el método científico, el llamado método científico. Las dimensiones epistemológicas subjetivas tienen otros métodos de construcción de conocimiento. Esos métodos de construcción de conocimiento de la dimensión epistemológica subjetiva son básicamente la semiología o semiótica y la hermenéutica. La hermenéutica, que es la que va a fundamentar todos los procesos de comprensión, comprensión de hechos, comprensión de textos, comprensión de normas, todas esas dimensiones de la epistemología. La epistemología es una disciplina supremamente amplia. Y la semiología, que trata de mirar cuál es el sentido de las palabras, el sentido de los discursos, porque esta epistemología va a trabajar fundamentalmente alrededor de teorías y no alrededor de hechos y fenómenos. Por eso, desde el punto de vista de una ontología objetiva, la epistemología subjetiva solo puede permitir la construcción de representaciones sesgadas en relación a las cosas existentes en el mundo real. Aparecen, entre otras cosas, separaciones sustanciales del mundo real, porque el pensamiento se empieza a expresar, a construir en términos de estructuras. La estructura es un concepto mental, la estructura no es un concepto físico. Y en la estructura se pueden combinar asuntos objetivos y subjetivos en la construcción del pensamiento. Pensemos nosotros en la contabilidad, en un elemento de esos bien conocidos de la contabilidad, la ecuación contable. Activo igual a pasivo más patrimonio. Eso es una estructura. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿esa estructura corresponde con la realidad? Eso de que activo menos pasivo igual a patrimonio líquido, ¿eso corresponde con la realidad? Algunos dirían que probablemente sí, pero entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿el patrimonio líquido existe? ¿A qué es igual el patrimonio líquido? Entonces, no, pues esos son los aportes más las ganancias acumuladas. ¿Y cómo calculo las ganancias acumuladas? Ah, pues ingresos y gastos. ¿Los ingresos existen? ¿Alguien podría ir y traerme un ingreso ahí de la nevera que tengo sed? Eso no existe. El ingreso no tiene una existencia real. El ingreso es un mecanismo subjetivo
que se utiliza para construir la estructura. Lo que realmente existe en la práctica es un aumento del activo. Y para mantener la metodología fundamentada en la ecuación patrimonial, entonces le buscan una, llamémosla como la llama la contabilidad, le buscan una contrapartida. Entonces le dicen, ah, ese es un ingreso. Ingreso es un incremento de un activo. Pero lo que existe en el mundo es el aumento del activo. El ingreso no existe, no tiene existencia material. Y es igual a lo que sucede con el gasto. ¿Qué es el gasto? Una disminución de activos. ¿Qué existe en el mundo? La disminución del activo. El gasto es un nombre para poder construir la estructura. Hasta la denominación de los conceptos lo identifica así. Cuentas nominales. Es decir, cuentas que existen de nombre. Y eso implica que ya la contabilidad en términos ontológicos no es plenamente objetiva, porque al empezar a manifestarse a través de estructuras, combina elementos existentes en el mundo real con elementos nominativos para dar forma a las estructuras. Y esas estructuras son una herramienta de conocimiento trascendental, de capital importancia. Pero están incorporando subjetividades. Están diciendo algo así como el mundo es un poco de cosas que existen y un poco de mecanismos para conocerlas. Un poco de objetividad y un poco de subjetividad. Una interrelación dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo. Pero está comprometida las representaciones contables que se crean con lo que existe en el mundo real. Pero ya no es el propio mundo real como uno se imaginaría que podría ser en este escenario del conocimiento. Se trata de mantener dentro de lo real, pero usa instrumentos subjetivos para construir las explicaciones de su funcionalidad y para permitir el desarrollo de tecnologías para la construcción de esas representaciones. Eso está en el mundo del estructuralismo y fundamentalmente del postestructuralismo. El estructuralismo tiene la limitación de que ignora la historia, entonces quiere mostrar los hechos y fenómenos así en ausencia de la historia. El postestructuralismo recupera la importancia de la estructura en términos de las representaciones que se construyen. Y finalmente tenemos la dimensión de una ontología subjetiva con una epistemología subjetiva, que en verdad nos va a separar
nos va a separar sustancialmente del conocimiento de la realidad. Un ejemplo, claro, el ejemplo se llama contabilidad de mercados, que funcionan a través de las ideas socialmente construidas que nosotros conocemos como estándares internacionales de reportes financieros. Allí se construyen unas cosas unas representaciones que están totalmente desligadas de la realidad, están ligadas a unas ideas socialmente construidas. ¿En qué consiste básicamente esa contabilidad de mercados? Bueno, esa contabilidad de mercados nos dice a nosotros, miren, la contabilidad no puede informar en monedas transaccionales, es decir, en las monedas en que se realizan las transacciones, sino que va a informar en monedas funcionales. Eso ya le da a uno la idea. ¿Alguien ha tenido en la mano una moneda funcional? Eso ya le da a uno la idea de que está hablando como de otras cosas. La moneda funcional es la que constituye una herramienta para describir las funciones de mercado de los recursos. La contabilidad de mercado no nos muestra a nosotros la propiedad de los bienes, nos muestra el control de los recursos, que es distinto. Es decir, lo siguen llamando activo, pero el concepto ahora es totalmente distinto. Siempre activo fue el conjunto de bienes y derechos que pertenecen al propietario. No, ahora activo es el conjunto de recursos controlados por el empresario para generar beneficios económicos futuros. Ahora la contabilidad no nos está mostrando lo que ha pasado, no es la historia. La contabilidad ahora es el pronóstico de lo que va a suceder. Es decir, estamos construyendo unas representaciones no de las cosas que son, no de los hechos que se realizaron, sino que estamos construyendo una representación de ideas construidas socialmente que consideran que el valor de los bienes está determinado por el precio de venta en ausencia del gasto de producción. Que el valor de la empresa es algo que está por venir y no el resultado del devenir. Y esos son algunos de esos elementos que nos muestran como las nuevas dimensiones, las dimensiones de interpretación de las diferentes concepciones de contabilidad. Y esto implica que en relación con el conocimiento, la contabilidad ha tenido unos giros. Son básicamente dos grandes giros los que ha tenido la contabilidad en su evolución como contabilidad como representación de algunas particularidades de la funcionalidad de la economía. El primer giro que ha tenido la contabilidad
es un giro lingüístico. Se incorporaron unas nuevas formas de conocer, más allá del objetivismo que trataba de establecer las características de los objetos reales, de los objetos de la vida real, se procedió a mirar las cosas con otras percepciones. La teoría de la literatura entra a conformarse en un instrumento metodológico de capital importancia. El realismo expresivo y la nueva crítica literaria entran a cuestionar los discursos contables, entran a señalar que es que la contabilidad no necesariamente está describiendo las cosas que son, sino que está construyendo nuevas realidades. Está construyendo, si se quiere, nuevos objetos de conocimiento. Y que eso se ha hecho por una secuencia en estructuras de conocimiento. Mire que ya no estoy hablando de objetos, sino que estoy hablando de conocimientos, es decir, de los discursos teóricos, como el estructuralismo, del cual traté de explicar que son estructuras mentales que tratan de esquematizar realidades para poderlas explicar y comprender. El postestructuralismo, que a diferencia del estructuralismo, incorpora de nuevo las condiciones históricas del desarrollo de las distintas teorías. Aparece la deconstrucción, que es básicamente aportada por los críticos franceses, en especial por Derrida, que dice que en el proceso crítico, que el propósito del proceso crítico del conocimiento no es destruir las teorías vigentes, sino que la intencionalidad del proceso crítico del conocimiento debe ser generar una crítica profunda de las teorías actuales para reconstruirla a un nivel más elevado. ¿Sí? Para reconstruirla a un nivel más elevado. Uno puede llegar y hacer unas críticas supremamente fuertes de la contabilidad. Por ejemplo, que se ha vuelto tremendamente subjetiva. Pero eso lo puede utilizar para construir teorías a un nivel más elevado que mantengan a la contabilidad dentro de determinados objetivos del conocimiento. Y está los discursos heteroglósicos, es una palabra un poquito extrañas. La glosa es como la palabra, el sentido, el significado, y lo hetero es lo diverso. ¿Sí? El discurso que se plantea aquí en relación con la contabilidad consiste en que la contabilidad puede tener diversas comprensiones de una manera simultánea. La explicación de este asunto es ejemplificada con el análisis de algunas obras de literatura, como el caso de Dostoyevsky, una de las obras significativas de Dostoyevsky. Bueno, todas las de él fueron significativas,
Pero una obra muy significativa de Dostoyevsky es Crimen y Castigo. Yo no voy a ponerme a explicarles Crimen y Castigo porque tengo la certeza de que todos ustedes la han leído. Es un clásico de la literatura universal. Dicen que lo más difícil que tiene de leer es aprenderse los nombres de los personajes, porque el novelista es ruso y por supuesto los rusos eh, no se llaman Juan, ¿sí? Eh, Cuenta la historia de un joven mmm, de nombre Raskolnikov, mmm, que tenía una gran voluntad de ayudar a la gente. Era de origen campesino y se fue a estudiar a la ciudad. Y él quería ayudarle a la gente en sus múltiples necesidades, pero no tenía con qué. Y vivía en una casa donde la casera era una mujer avara, adinerada, pero que tenía unas prácticas de vida de esas incomprensibles, ¿no? Las prácticas de vida incomprensible que ella tenía consistían en que guardaba y guardaba, eh, ni siquiera consumía, guardaba. Entonces Raskolnikov eh, la mató, así como cualquier amante colombiano, ¿no? A hachazos, ¿sí? Para tomar el dinero, para ayudar a la gente a, a satisfacer necesidades esenciales. Y la idea es que el lector puede construir las conclusiones de ese texto, que algunos pueden concluir que el tipo es un asesino, un criminal, un hombre cruel, que le quitó la vida a una anciana para apoderarse de la propiedad de la anciana. Raskolnikov es un culpable, un miserable, un anormal. Pero otros pueden construir una interpretación distinta y decir que Raskolnikov era un hombre solidario, un amante de la libertad y el bienestar de la sociedad, un justiciero que liberó unos patrimonios eh, que estaban ahí mm, improductivos para ponerlo al servicio de la satisfacción de las necesidades de los pobres. Y las dos conclusiones del análisis de la obra son válidas. Entonces lo que nos plantean aquí es, mire, así se pueden mirar los discursos contables. Los discursos contables no pueden tener un solo significado, un solo mensaje, sino que los discursos contables deben tener la potencialidad de expresar diversos mensajes. Mackintosh, que es un teórico crítico inglés, murió hace unos 10 años, lamentablemente muy joven, todavía murió. Explicaba este asunto en relación con la contabilidad de las empresas explotadoras de hidrocarburos.
Y entonces él decía, mire, es que aquí llega una regla y me dice que tengo que contabilizar las reservas al costo, lo que costó todo el desarrollo de las actividades que permitieron descubrir la existencia del hidrocarburo y calcular la cantidad de hidrocarburos que se podrían tomar de ese yacimiento. Pero otras normas dicen no, el valor de mercado, que llaman las reservas. Es decir, tome usted las existencias que hay en ese yacimiento, en cuánto las puede vender hoy y réstele los costos de extraerla. Y ese es el valor de ese yacimiento petrolero. O usted puede determinar ese yacimiento, el precio de ese yacimiento petrolero, eh, por lo que lo podría negociar en el día de hoy. Y entonces lo que hace Macintosh es decir, mire, aquí tienen un reporte de una compañía de hidrocarburos y presenta su balance en 3 columnas: al costo histórico, a costo histórico reexpresado y al valor de mercado, que es una forma de hablar de las reservas, pues, por el valor de las reservas. Es decir, la contabilidad no tiene por qué seguir siendo unidimensional, puede ser multidimensional. Y eso nos da una enorme cantidad de ideas sobre las potencias de la contabilidad que hasta hoy se ha dedicado a mirar para un solo lado. Esa idea de la contabilidad heteroglósica es uno de esos desarrollos que surgen de las concepciones de la deconstrucción y que empieza a tener grandes avances. De alguna manera, yo podría afirmar que el fundamento de contabilidad integral, en el sentido de hacer un desplazamiento ontológico que determine que el objeto de contabilidad, de la contabilidad, no son las finanzas, sino es la sociedad, y que la contabilidad debe producir información de tipo económico, más allá de lo simplemente financiero, de tipo poblacional, tipo cultural, de tipo ambiental, es de alguna manera muy influida por esos pensamientos de la contabilidad heteroglósica, que es una forma muy distinta de ver la contabilidad, que yo podría decir que estaría como en una epistemología subjetiva y una ontología objetiva. Lo otro es el giro posmoderno. El giro posmoderno dice, no, la contabilidad debe estructurarse eh, como un mecanismo de vigilancia, disciplina y castigo. Y entonces no señala a partir de las obras de Bentham, que además fueron tomadas posteriormente por Foucault, y especialmente para su obra de Vigilancia y Castigo, la teoría del panóptico. En la teoría del panóptico, Bentham nos dice, nos echa un cuento muy interesante, nos dice, mire, eh, el rey Jorge
tenía un problema terrible con las finanzas de la corona británica. No le alcanzaba la plata para todos los gastos. Entonces llamó a Benham y le dijo que le diera una idea que le permitiera reducir uno de los gastos más significativos que existían en el Imperio Británico, que eran los costos penitenciarios, las cárceles. Y Benham llegó y dijo, no, mire, todas las cárceles son rectangulares y tienen una lógica que es totalmente antieconómica, decía Benham. Unas garitas en todo el perímetro de la muro del muro exterior de la cárcel, luego un espacio vacío que era fuertemente vigilado para que nadie se acercara al muro a tratar de escapar por ahí, y luego las edificaciones con las celdas, las áreas de aseo, los talleres, todas las cosas. Entonces dijo, no, eso así no funciona. La cárcel debe ser circular. La construcción de las celdas, de los talleres, de las zonas sanitarias, todas deben estar contra el muro exterior que es circular. Y en el centro debe haber un gran patio, y en el centro del patio hay que hacer una torre, y en esa torre deben haber unos orificios que le permitan a un guardia mirar desde la torre qué están haciendo abajo los detenidos, pero que los detenidos no puedan mirar qué está haciendo el guardia en la torre. Y eso va a generar un gran control, porque es ver sin ser visto. Entonces, el interno se va a abstener de moverse por donde no se puede mover a las horas que no se puede mover y a actuar de la manera que le establece el reglamento, aunque nadie lo esté viendo, porque no sabe si lo están viendo. Entonces se podía hacer unos enormes ahorros en términos de personal de vigilancia. Y con eso se logró el control del cuerpo, el control del espacio y el control del tiempo del interno. Y esa idea la trasladaron a la contabilidad. Claro, no a la contabilidad de estándares internacionales, sino a la contabilidad de gestión, que a través, por ejemplo, de costos estimados, predeterminados, establece como los orificios de la torre, es decir, el lugar de observación. Cuando lo que se hace no corresponde con lo que se estableció como regla de hacer, se dispara una alarma y se hace un control por excepción. Y como eso se puede llevar a recursos digitales, a recursos electrónicos, ese sistema de vigilancia controla absolutamente todo lo que pasa en una organización sin necesidad de ejércitos de supervisores. Todo a través de unos tableros electrónicos que permiten que la acción corresponda al programa. Un enorme desarrollo para las perspectivas de la contabilidad de gestión, para las perspectivas del control interno
y para las perspectivas del control, para el control de, se me olvidó ahora la palabrita, de fiscalización, el control de fiscalización. Eso es uno de los grandes giros que se han dado en la contabilidad posmoderna, donde dice miremos las cosas de una manera distinta. No son los hechos. Es una combinación de hechos y pronósticos. Interesante para los desarrollos de la contabilidad. Otra perspectiva de estos giros, del giro posmoderno, es la que está vigente en términos de información financiera. Simulacro e hiperrealidad. No miremos lo que es, miremos lo que podría ser. Es lo que está reglamentado en estándares internacionales. Los estados financieros desde esta perspectiva dejan de ser un instrumento de control. Para los que piensan que la contabilidad, que el objeto de la contabilidad es el control, los estados financieros dejan de ser un instrumento de control. Los estados financieros dejan de ser la síntesis de la historia de los hechos realizados por la organización y se convierten simple y llanamente en un dispositivo de marketing para dinamizar los mercados de valores. Porque lo que van a contener los estados financieros ahora va a ser la promesa de lo que se puede obtener si se invierte en una determinada empresa. Claro, los inversionistas no van a comprar acciones. Bajo ninguna circunstancia los inversionistas van a comprar acciones a partir de la historia de la empresa. La historia de la empresa no le importa al inversionista. La historia de la empresa será muy útil en términos de control, en términos de rendición de cuentas, de otras cosas, pero al inversionista lo que le interesa es el futuro. ¿Qué me puede dar esa empresa? Entonces el mecanismo que desarrolló la contabilidad fue: vamos a hacer un simulacro de los logros de la empresa. Vamos a trabajar al margen de la realidad, en una realidad marginal, además sobreestimada, hiperrealidad, para que con base en esos informes, entre comillas informes, el inversionista coloque el dinerito. Eso, por ejemplo, desmiente los discursos que soportan los estándares internacionales de información financiera, donde dicen que los estándares son para satisfacer los intereses de los inversionistas. Eso es falso. Los estándares son para satisfacer los intereses de los administradores en la participación en los mercados de valores. Inclusive esos estados financieros sobre estándares internacionales se han convertido en el factor fundamental de escándalos financieros, porque su hiperrealidad los ha separado exageradamente del mundo real. Terminan siendo más bien un mecanismo de engaño, una publicidad falsa, que nosotros no hemos querido comprender porque nosotros no leemos críticamente, no abordamos críticamente la estructura de esos instrumentos de información, porque eso ya no se puede llamar ni siquiera sistema contable.
Y el otro elemento es mirar las relaciones de contabilidad y verdad a través de las representaciones. Verdad es una palabra tremendamente compleja, puede ser objeto de diversas interpretaciones. Un criterio de verdad es la verdad como correspondencia, que nos estaría diciendo que la contabilidad es una representación verdadera en la medida en que los datos de los informes contables correspondan con los hechos y fenómenos. Eso es tremendamente difícil de lograr, pero bueno, es una de las concepciones sobre la verdad. Es la que ha orientado todas esas tendencias que se conocen como contabilidad forense. Porque la contabilidad forense está comprometida con la administración de justicia y la administración de justicia se administra estableciendo la verdad. Hay otro concepto de verdad que es la verdad como coherencia, donde nos dice el informe contable es verdadero si se aplicaron correctamente las normas de construcción de la información. Es el tipo de verdad que se nos plantea hoy en realidad con los estándares. Los estándares de aseguramiento de información dicen, mire, el aseguramiento consiste en que los estados financieros, que se compruebe que los estados financieros se elaboraron cumpliendo el criterio establecido, que es el de los estándares de información financiera. Hoy se trabajan unos criterios un poco distintos, que están planteados, por ejemplo, en el pensamiento crítico, en la versión de la Escuela de Frankfurt, especialmente estructurado sobre los trabajos de Habermas, de Jürgen Habermas, que dice, la verdad, eso como que no es muy posible, pero vamos a hablar de la validez. Y dice, un discurso es válido si es eficaz, es decir, responde, satisface, alcanza los objetivos que se le han determinado. Si es correspondiente con los hechos, si es coherente con las normas, si es una manifestación de honestidad, de sinceridad del informante. Bueno, y se me está quedando unos 5 criterios de validez. Me parece que la contabilidad actual hay que trabajarla es alrededor de esos criterios de validez. Y para poder trabajar la contabilidad dentro de esos criterios de validez, vamos a tener que enfrentar una discusión trascendental, o estamos empezando a enfrentar una discusión trascendental que se refiere a los problemas de medición y valoración en contabilidad. Toda la teoría contable actual, la pasada y la actual, ha partido del criterio que medir y valorar son una misma cosa. Le hablan a uno de medición y desarrollan métodos de valoración.
Le hablan de valoración y desarrollan métodos de medición. Y ese es un elemento al cual se enfrenta hoy la contabilidad y es uno de los enfrentamientos más trascendentales para el desarrollo de la contabilidad. Una cosa es medir y otra cosa es valorar. Digamos que la medición es establecer una dimensión de las características del objeto. Es decir, la medición es objetiva. En tanto que valorar es establecer una dimensión determinada por los intereses del sujeto. La valoración es subjetiva. Y uno podía decir, dentro de esos discursos socialmente construidos, que la valoración era socialmente construida, pero con la estructura de la regulación actual de la contabilidad o de la desregulación actual de la contabilidad, que dice que eh, cada ente que informa determina cómo maneja la contabilidad a través de las políticas contables. Lo que nos está diciendo hoy es que la valoración no es un problema intersubjetivo, sino que es un problema subjetivo, es decir, del individuo que informa. Y la condición del socialmente compartido desapareció. Ese es el problema sustancial a solucionar hoy en términos de los avances de la contabilidad, que desde luego no pueden seguir anclados a las ilusiones de la realidad profunda que caracterizaron la información durante muchos siglos, pero que tampoco se puede ir a los niveles del simulacro a que la quieren condenar las organizaciones empresariales de hoy para satisfacer sus propios intereses, desvirtuando cualquier capacidad eh, informativa, descriptiva de las representaciones contables. Mm, muchas gracias. Yo dejo por ahí.